y Wilmer Contreras, Andrea Velázquez, por acción de gracia por los 12 años de la creación del Día Internacional del Primer Beso. Por la Virgen de Chiquinquirá, José Gregorio Hernández, San Miguel Arcángel, Santísima Trinidad y el cumpleaños de Evelio Mendoza. Por los difuntos Pedro Arreaza, Celestino Guarajo, Carmen de Pérez, María Rina de Díaz, Denis Pantoja, Clara Mayora, Ángel Carpio, Judith Morián, Pedro José Morián, Wilmer Morián, Raúl Giral, Celestina Landaeta, Alcira de Giral, Petra González, Ramón Fernández, Miguel Ángel Ortega, Visitación Burger, Miriam de Milán, Saludo Colina, familia Contreras Moreno, familia Contreras. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quería estar celebrando en este día esta solemnidad de Pentecostés. Qué bueno es poder reunirnos en familia, poder reunirnos como la Santa Iglesia Católica. Hoy se celebra el nacimiento de la Iglesia de Dios. Vamos a darle un fuerte aplauso a la Iglesia de Dios. Porque ahí en Pentecostés, reunidos los apóstoles, reunidos con María, orando, se dio esa efusión del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Y eso que el Señor desde la cruz, desde el cenáculo, formó, en el día de Pentecostés se consolidó con aquel grupo de apóstoles, de discípulos, que llenos de la fuerza del Espíritu, salieron a predicar la palabra de Dios. Y salieron a predicar porque sintieron y se llenaron auténticamente de la fuerza y del poder de Dios. Por eso hoy, hermanos, a la luz de esta palabra vamos a pedirle a ese Espíritu Santo que nos ilumine, que en este pequeño momento que tenemos también de reflexión de esa palabra de Dios, sea el Espíritu Santo el que nos traiga las palabras que Él quiere que cada uno de nosotros podamos escuchar y podamos meditar. Hoy en la primera lectura, hermanos, hemos escuchado el relato de ese día de Pentecostés. Y algo importante es que ellos estaban reunidos. El Señor les dijo: reúnanse y esperen que el Paráclito, el Consolador, venga sobre ustedes. O sea, la comunidad de cristianos, la comunidad de los apóstoles, no se dispersaron, no se dividieron, no se separaron, sino que se mantuvieron en unidad, se mantuvieron unidos, se mantuvieron juntos y velando. ¿Qué hacían? Hacían oración, oraban, perseveraban en la oración. Tanto que el evangelista Lucas señala ahí en Hechos de los Apóstoles que estaba con ellos también María, la madre de Jesús, estaban orando. Y es en ese momento, hermanos, cuando en la llegada del Espíritu, fíjense que la palabra de Dios hoy narra cómo una vez llenos de esa fuerza del Espíritu, comenzaron a predicar, salieron, predicaron a la multitud que estaba allí afuera. Tanto que la gente los veía tan alegres, hablando de la palabra,
con aquella fuerza de Pedro, de los apóstoles, y la gente era de mañana y la gente decía, estos como que están borrachos, porque están hablando tanto y están tan alegres, tan contentos. La única deducción que tuvieron algunos, esos deben estar borrachos. Es lo que nos dirán a nosotros a veces cuando cantamos, cuando aplaudimos, o cuando adoramos a Dios, cuando lo buscamos, y algunos dirán, estos como que están locos. Bueno, fue la experiencia que tuvieron los apóstoles. Y miren ustedes cómo ese milagro de Pentecostés llevó a que las barreras de la soberbia se cayeran, porque los apóstoles comenzaron a hablar, y allí en aquella multitud, narra Hechos de los Apóstoles, que había gente de muchos lugares, había gente de distintas lenguas. Allí Hechos de los Apóstoles lo narra, y qué milagro tan grande, el milagro del don de Dios, del amor de Dios, que aun cuando había gente de distintas lenguas, de distintos lugares, la gente entendía, todos entendían a los apóstoles en sus distintas lenguas. Es un milagro, hermanos, porque en el Antiguo Testamento, si todos recordamos, por allá en el libro de Génesis, se narra cómo existió los hombres, se llenaron de soberbia y dijeron, bueno, vamos a construir una torre muy alta, una torre tan alta que llegue hasta el cielo. Era la famosa Torre de Babel, ¿la recuerdan? La Torre de Babel. Y dijeron, bueno, vamos a construir esa torre tan alta porque tenemos que ser tan grandes como Dios. O sea, una imagen de la soberbia humana. Querer ser como Dios. Querer o estar por encima de Dios. Y entonces la soberbia, el orgullo, la prepotencia, el pecado nos lleva a eso. Nos lleva a querer estar por encima de Dios. Nos lleva a querer ocupar el lugar de Dios. Y entonces Dios en esa torre permitió que se diera la confusión. Narra el libro de Génesis que allí en la Torre de Babel se confundieron los idiomas, se crearon los idiomas, se confundieron y hubo caos allí en la Torre de Babel. ¿Lo recuerdan? Nadie se entendía, habían distintos idiomas y por tanto lo que hubo allí en la Torre de Babel fue que nadie se podía entender, nadie se podía comprender, porque a eso nos lleva el pecado. Nos lleva a dividirnos, nos lleva a no comprendernos, nos lleva a que no haya armonía dentro de nuestra vida, dentro de la familia, dentro de la comunidad. Pero el milagro de Pentecostés es lo contrario a la Torre de Babel, porque allí en Pentecostés se da el milagro de que todos, a pesar de hablar lenguas distintas, todos se comprendían. Y es decir, había un solo lenguaje, aunque había diversidad de lenguas. ¿Y cuál es ese único lenguaje? Es el lenguaje del Espíritu de Dios, el lenguaje del amor. El Espíritu Santo, hermanos, es el amor. El amor de Dios que se hace persona. El amor de Dios que se hace persona y es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Es el lenguaje del amor que se manifiesta de tantas formas a lo largo de todos los siglos. Si uno ve allí la palabra de Dios, desde el principio está esa acción del Espíritu de Dios. ¿Qué dice el libro de Génesis? Al principio el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas. El Espíritu de Dios que vivifica, el Espíritu de Dios que levanta, que consuela, el Espíritu de Dios que calienta aquello que está frío, que está congelado, ese corazón que a veces está congelado nuestro y que se ha enfriado. El Espíritu de Dios viene a traer el fuego, por eso el color, nuestro color, el rojo que nos recuerda el amor de Dios, el fuego del Espíritu que viene a consolarnos también. Cuánto hoy lo hemos escuchado también en la llamada secuencia, ven consolador, consolador buenísimo, huésped del alma. Queremos pedirle a Dios que nos consuele también, y el Espíritu Santo es ese consolador, viene a consolarnos, porque muchas veces también nos sentimos caídos, nos sentimos abatidos, sentimos problemas, sentimos dificultades, sentimos tal vez que no podemos ya, porque a veces tenemos tantas cargas, tenemos problemas, dificultades, divisiones tal vez, que nos agobian, tantas realidades. Ante todo eso,
pedimos esa fuerza del Espíritu. Ven Consolador, ven Abogado nuestro. Es lo que pedimos. Cuando, por ejemplo, a veces nos sentimos así decaídos, o cuando uno ve a una persona que está muy decaída, que no tiene ánimo, que anda así como muy cabizbaja, uno a veces dice, esta persona le falta espíritu, no tiene espíritu. Y hoy hemos pedido en el Salmo responsorial, hemos dicho, envía Señor tu espíritu a renovar la tierra. Envía Señor tu espíritu para renovarnos. Hoy todos nosotros tenemos algo que pedirle a Dios para que nos renueve. Si no, no estaríamos aquí. Todos tenemos algo, ¿verdad?, que pedirle a Dios que renueve. Sí. ¿Qué le pedimos a Dios que renueve? Que renueve nuestra vida, que renueve nuestras relaciones familiares, que renueve nuestro país, que renueve al mundo entero, que nos renueve porque a veces sentimos que estamos envejecidos, no en el cuerpo, como es natural, sino sobre todo muchas veces nos sentimos envejecidos en el alma, en nuestro espíritu. Y cuando nos sentimos envejecidos, sentimos que ya no vale la pena seguir adelante. Cuando sentimos nuestro espíritu envejecido, entonces pareciera que vamos matando al espíritu. Matamos al espíritu, matamos la alegría, matamos el entusiasmo, matamos más tristemente la fe, matamos la esperanza, matamos el amor. ¿Qué le pedimos, Señor? Fíjense qué hermoso que en este día y en esa preparación, en tantos lugares cuando hacemos la novena al Espíritu Santo, hay, y la palabra de Dios es testimonio de eso, hay un testimonio que se dice, ven Espíritu Santo. Y aunque sabemos que el Espíritu Santo ha venido, y desde el día de nuestro bautismo, como recordaremos ahora en el bautismo de nuestra hermana Dariana, también sabemos que ya ese Espíritu está en cada uno. Pero sabemos que esa sed del Espíritu, por ejemplo, a veces uno toma agua y porque nos da sed, pero esa sed, aunque uno toma agua, siempre viene. Todos los días tenemos sed y tomamos agua y buscamos saciarnos. Uno no deja de tomar agua, por ejemplo, hoy porque ya tomó ayer. No, hoy no voy a tomar agua porque ya ayer tomé. Sino que siempre buscamos esa agua para que nos refresque, ¿verdad? Sobre todo en los momentos de calor, cuando sentimos sedientos. Y esa agua, por eso el Espíritu le decimos, ven Espíritu Santo, porque es esa sed que tenemos, aunque bebemos de ese Espíritu, siempre tenemos sed de ese Espíritu para que nos renueve. Renueva Espíritu Santo nuestra familia, renuévanos en tu amor, renuévanos en la caridad, renuévanos en el perdón, renuévanos en la alegría, renuévanos en la esperanza, renuévanos también en la salud. Pedimos hoy para que el Señor nos renueve en esa salud que ciertamente está tan golpeada en este último año a raíz de la pandemia y también a raíz de tantas realidades, pero también pedimos que renueve esa salud espiritual, esa salud moral que tanta falta hace que se renueve en el cuerpo y en el espíritu. Hoy, hermanos, ya para terminar esta reflexión, pidámonos a Dios que nos dé el don de aun cuando el espíritu se manifiesta de tantas formas y de tantos carismas, que podamos beber siempre de ese espíritu, beber de esa fuerza, sentirnos renovados, y que como familia, como cristianos, podamos siempre repetir esa plegaria del Señor. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos vida y se renovará la paz de la tierra. Amén. Hermanos, ahora todos de pie vamos a renovar nuestra fe. Ay, va,